minutos de este miércoles, acá en vivo con ustedes a través de la señal de Globovisión. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas, esta vez hablando de política con Giulio Cellini. Vamos a hablar con él sobre el resultado del 25 de mayo y por supuesto la expectativa, las perspectivas que se nos vienen para las elecciones municipales. Gracias, Giulio, por acompañarnos. Gracias, Carlos, un placer. Bueno, ¿qué pasó el 25? ¿Cómo lo están viendo desde LOC? Mira, y aparte de Giulio fue candidato también, estuvo ahí. Así es, yo fui candidato en la circunscripción de Chacao, Baruta, Latillo, a la Asamblea Nacional. Mira, nada fuera de lo previsto dentro del contexto que estamos viviendo. Yo creo que el país quedó profundamente golpeado y la ruta electoral quedó profundamente herida a partir del 28 de julio pasado. La institucionalidad no respondió a las inquietudes y a la incertidumbre que generó ese proceso y el resultado de ese proceso, y obviamente eso ha generado una profunda decepción, que además es la palabra que de manera transversal más escuchamos en el marco del proceso electoral. Molestia, frustración, decepción. La gente no siente que las instituciones hayan respondido como tienen que hacerlo y como además legalmente corresponde, en el caso particular del Consejo Nacional Electoral, que a la fecha no solamente no ha publicado el resultado del 28 de julio pasado, sino que tampoco ha publicado el resultado del 25 de mayo, lo cual es una irregularidad desde todo punto de vista. Y eso evidentemente no abona el camino para generar confianza en las instituciones. De tal manera que, la sociedad se siente profundamente decepcionada y no había ánimo para votar. Porque aquí no se trata de que algún liderazgo en particular haya promovido, como en efecto pasó, la ruta de la abstención, que nosotros además enfrentamos con nuestra participación, sino que en efecto la sociedad no quería participar en el proceso electoral, porque siente que su voto se pierde, digamos, en un mar de incertidumbre y en un mar de arbitrariedad. Y aún así nosotros participamos. Sin que alguien en particular se lo diga, porque estamos en un contexto ya post 25 de mayo, donde un sector se atribuye como una victoria el hecho de que la gente no salió de la casa. Es decir, hay quienes hoy aseguran que la gente no salió a votar porque ellos dijeron que no es no. Y sí es sí, no es no, dice. El problema está, Carlos, en que frente a una coyuntura y frente a un ánimo social, la dirigencia política ciertamente tiene que analizar cuál es la estrategia que más vale la pena. Claro, claro está que así como el año pasado, pues el voto tenía una vigencia enorme, había una gran expectativa en torno al proceso electoral del 28 de julio, y toda la dirigencia política se montó en la ola de la participación. Pues en este caso, donde había un ambiente que no era proclive, que no era favorable a la participación, algunos actores políticos vieron como lo más cómodo, como lo más popular, obviamente, promover el camino que la gente quería escuchar. Otros pensamos que independientemente de lo popular había que tomar el camino de lo responsable, y eso fue lo que hicimos, sabiendo que íbamos contra corriente. Y eso porque al final era una lucha contra el gobierno y contra un sector de la oposición. Mira, más que una lucha contra algo, era una lucha en favor de la institucionalidad y en favor de algo que nos ha costado tanto, que es el voto, ¿no? Como herramienta. Y que yo creo que hoy más que nunca tenemos que rescatarlo, porque el voto ha perdido evidentemente vigencia, el voto no está de moda en este momento, pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo, porque al final es entender el contexto en el que está. Entonces, atribuirse una victoria sobre la base de una cuestión que a todas luces iba a ser así, yo creo que es profundamente irrisorio. Además, quienes se están atribuyendo una victoria en este momento son el gobierno. Yo veía en estos días pues, que ya empezaron las posesiones de los gobernadores, por cierto, algo absolutamente irregular, las tomas de posesión de los gobernadores que en este momento se están llevando adelante, porque el periodo de los gobernadores está establecido en la Constitución, es de 4 años. Claro. Y en este momento, exacto, y los gobernadores tomaron posesión a finales de noviembre o principios de diciembre del año 2021. Por lo tanto, es absolutamente irregular, es una arbitrariedad y es una violación a la Constitución que en este momento se estén llevando adelante las tomas de posesión de los gobernadores y de los consejos legislativos. Si bien es cierto que la Constitución establece como una fecha exacta, el 5 de enero, para la instalación de la Asamblea Nacional, en el caso de los gobernadores, aunque no hay una fecha exacta, lo que sí está claro es que hay un periodo y se le está violando a los gobernadores en ejercicio del gobierno y de la oposición finalizar sus periodos como corresponde y como la gente votó. Pero bueno, dicho esto,
la victoria se la está atribuyendo el gobierno porque obviamente tenían 19 gobernaciones el 24 de mayo y a partir del 26 de mayo tuvieron 23 gobernaciones. Entonces, aquí hay que ir hacia lo práctico. O sea, si tú me dices que me estás depositando una plata en el banco, pero me dices, no, pero no la puedes usar, te digo, bueno, pero entonces ¿qué estoy ganando? Es como no tenerla. O sea, tú me dices que gané algo, pero yo materialmente en el fondo no tengo nada. Y eso es un poco la discusión que hay que dar en torno a lo que sucedió con respecto a la abstención. Y insisto, no siempre lo popular es lo responsable. Y por eso yo creo que tenemos que seguir insistiendo en recuperar el camino. Habida cuenta, claro está, de que la institucionalidad no abona el camino para eso. El Consejo Nacional Electoral no hizo ningún tipo de campaña en favor del voto. Claro. No hubo mayor difusión de las ferias electorales que se hicieron para que la gente aprendiera a votar y se produjo una cantidad de votos en tarjetas electorales que la gente ni siquiera sabe, porque cuando tú llegas al tarjetón, lo que tienen son las tarjetas, no tienen los nombres de los candidatos. Entonces la gente tenía que adivinar en muchos casos por qué candidato tenía que votar. La campaña electoral fue muy corta, solo 3 semanas. En el caso nuestro nos tocó promover una tarjeta nueva, que era Unión y Cambio, por ejemplo. Bueno, y aún así no tuvo un mal resultado, digamos, a nivel nacional para hacer una tarjeta nueva y de 3 semanas solamente de campaña. Pero bueno, los retos que nos pone la institucionalidad son justamente para promover que la gente no participe o se equivoque en su elección. Y eso es algo que hay que analizar con mucho cuidado. Y obviamente de cara a los escenarios próximos preocupa enormemente cómo hacer, esa es la reflexión que tenemos que dar quienes pues estamos en la actividad pública, cómo hacer para que la gente se reencuentre con un camino que en este momento está profundamente herido, que es el camino electoral, pero que al final del día retomar esa confianza. Exactamente. El país no confía en las instituciones. Hoy el país está peor desde el punto de vista económico, está peor desde el punto de vista social y está peor desde el punto de vista institucional que lo que estaba el 28 de julio pasado. Entonces yo creo que aquí nadie se puede atribuir ninguna victoria, ni el gobierno que sabe que ganó porque la gente no participó en el proceso electoral, ni tampoco quienes promovieron la no participación como un mecanismo estratégico, pero que al día de hoy en lo material tienes menos espacios, tienes menos organización social y tienes una gente que mañana cuando le quieras decir que vaya a votar en las elecciones de alcalde o que vaya a votar en la reforma constitucional, pues la gente está en este momento en una situación de desconexión con respecto al voto. Claro, y yo creo que ahí hay un reto. Y tienes además una complejidad desde el punto de vista del liderazgo, porque estamos en una situación donde quienes participaron en este escenario hoy también tienen que salir a esa misma tarea que comenta nuestro invitado Julio Cellini, que es convencer a la gente de que el voto vale la pena, de que seguir participando tiene una razón, pero el resultado electoral te complica, ¿no? La narrativa, una derrota 95-5 no es precisamente una forma fácil de venderle a la gente que tienen, que confíen en ti como líder, ¿no? Absolutamente. Digo 95 sumándolos a todos, no a un caso particular. No, por supuesto, pero nosotros estamos muy conscientes de eso. Nosotros no fuimos capaces de convencer a la gente en una campaña tan corta de la importancia de participar. Porque la gente siente que participar no funciona porque no estás eligiendo en el fondo, porque el gobierno puede, digamos, a través de la institucionalidad, generar, digamos, resultados distintos a los que la gente ha expresado. Y yo creo que eso, si la gente siente eso, nosotros tenemos que ir a convencer a la gente de que la expresión mayoritaria en sí misma es fundamental. O sea, entender el contexto en el que estamos. Entender el contexto en el que estamos. Aquí nadie está hablando de que estamos en una plena institucionalidad, al contrario, tenemos graves o críticas sobre la grave situación de la institucionalidad venezolana que viene deteriorándose desde hace muchos años y particularmente del tema electoral y con puntos claros. O sea, ¿cómo es posible que los resultados no se publiquen? ¿Cómo es posible que tú no puedas entrar en la página del Consejo Nacional Electoral? Bueno, ahí hay críticas y hay profundas, digamos, realidades que hay que revisar. Que la institucionalidad venezolana, en lugar de seguir convocando elecciones y adelantando procesos electorales, lo que debería hacer es poner orden en casa, generar confianza nuevamente en el sistema electoral y participar, porque la confianza en el sistema electoral no solamente se genera porque tenemos máquinas de último nivel, que por cierto funcionan muy bien. Entonces se vota en segundos, la votación dura menos de 1 minuto y eso está muy bien, pero el tema está en que tú efectivamente hagas campañas publicitarias para que la gente participe, que efectivamente la gente pueda tener acceso a los resultados que se produjeron en cada una de las mesas de votación. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que promover y lo que el gobierno y las instituciones tienen que entender.
Pero aquí ni el gobierno se puede promover una victoria 95, que es cierto que efectivamente fue así, pero 97-3 vayamos a las razones. Claro. Vayamos a las razones de que esa votación fuera así. La gente no participó en el proceso electoral y eso hay que decirlo sin ambaje alguno. Y tenemos que reflexionar, insisto, quienes estamos en la actividad pública, en primer lugar, sobre las razones por las cuales eso pasó, sobre las consecuencias que eso va a generar, pero también sobre cómo hacemos nuevamente para generar confianza en medio de un contexto tan difícil y hablarle con claridad a la gente. Claro. Aquí el propósito de participar en un proceso electoral no es solamente que la gente pueda escoger, como efectivamente debe ser, a sus representantes, sino también el voto es un mecanismo de expresión, es un mecanismo de organización, es un mecanismo de movilización y es un mecanismo también de protesta pacífica, porque en el momento en el que usted llega a la máquina a votar, usted está rechazando a un sistema, usted está rechazando al gobierno, usted se está expresando contra eso sin ningún costo, por cierto. Porque al final del día el voto es secreto, esa es de las pocas garantías que quedan en el sistema electoral, que el voto efectivamente es secreto. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión importante que hacer todos, porque tampoco es sano para una democracia, claro, que las instituciones se provean de sus representantes a partir de procesos con poca participación, en un país además que tiene tradición de una participación importante en procesos electorales. Bueno, esa es la discusión que hay que dar, esa es la reflexión que hay que hacer. Vamos a hablar un poco más al respecto del regreso de la pausa, porque hoy la narrativa de quienes ganaron, del Gran Polo Patriótico, es, bueno, si ustedes espacio que dejen, espacio que ocupamos. Es decir, esa responsabilidad que dice Julio parece no ser asumida así. Como que, bueno, si ustedes no participan y no se ponen de acuerdo, eso es problema de ustedes. Nosotros vamos a seguir ganando 95-5 si ustedes siguen esa. Pero hay una responsabilidad de eso, de todos los actores, de promover un clima de confianza en el camino electoral. Julio Cellini está con nosotros en estudio y hay un tema también que es la unidad de la oposición. Hoy, ¿cómo se ve en esta nueva realidad donde los resultados muestran que una oposición no es superior a la otra? La diferencia fue muy poco, 60.000, 50.000 votos. Lo hablamos al regreso.